Continuamos con el tema de la iglesia. La iglesia de Dios que tiene muchas características aquí en la tierra y existe, podríamos decir, algunas especificaciones respecto a este cuerpo de Cristo que es la iglesia en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. En ese sentido, vamos a ver un tema acerca de los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia y cómo se puede llegar a ser miembro de la iglesia? De cualquier iglesia, en este caso, una iglesia local, ¿no? En algún lugar determinado. Los miembros de la iglesia, entonces, en primer lugar, para ser miembro de la iglesia, tiene que poner su fe en Cristo como el único Salvador divino. En Hechos 16:31, dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el creer o la fe es el requisito indispensable para, en primer lugar, ser salvo eternamente, tener vida eterna, ser perdonado de los pecados por el Señor Jesús y, en segundo lugar, ya como consecuencia, podríamos decir, ser miembro de la iglesia, porque es el caso en Hechos 16:31, cuando el carcelero le pregunta al apóstol Pablo, ahí en la cárcel, le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue entonces cuando Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el único requisito, el primero en este caso para ser miembro de la iglesia y para ser salvo, es creer en el Señor Jesucristo. Pero enseguida, en otro pasaje bíblico también, en Hechos de los Apóstoles, dice: sumisión al bautismo en agua como testimonio simbólico de la fe en Cristo. Ahí el pasaje bíblico en Hechos 2:38 dice, el apóstol Pedro, cuando predicó y habían como más de 3,000 personas ahí, entonces le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces eso está en Hechos 2:38, capítulo 2, versículo 38. Así que el arrepentimiento y el bautizo en agua son condiciones también, por supuesto, indispensables. En otra oportunidad, el Señor Jesús dijo en Marcos 16:16, dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, creer y ser bautizado, podríamos decir, la iglesia primitiva lo hacían en el mismo día, en realidad. En todos los pasajes bíblicos que ustedes pueden estudiar, como en Hechos capítulo 2, en Hechos 16 y en otros pasajes bíblicos de Hechos de los Apóstoles, que es el libro donde la iglesia comenzó a surgir y a crecer, la iglesia inicialmente en Jerusalén y después en todos los países de Asia y de Europa, también África. Entonces, el requisito, o tenían por costumbre, en base al mandato del Señor Jesús, primero creer en el Señor, después bautizarse. La confesión verbal de fe también, en Romanos 10, versículo 9 y 10, dice el apóstol Pablo, que si creyeres que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice, ¿no? Entonces, creer en el corazón que Jesucristo es el Señor y también confesar, es decir, hablar públicamente que Dios lo resucitó de los muertos, es un requisito. Por eso, en base a estos pasajes bíblicos y otros más, la mayoría de los cristianos, de los teólogos, de los pastores, de los hijos de Dios, interpretan de que es necesario no solamente creer en Cristo como una persona anónima que dicen, bueno, todo el mundo cree en Cristo, sino también hacer confesión pública de fe. Y en este punto, en este aspecto, muchos preguntan, pero ¿desde qué edad puedo ser bautizado?
En el momento que puede creer en Cristo, entregar su vida al Señor, puede ser bautizado. Aunque normalmente en las iglesias cristianas evangélicas, después de los 12 años se admite ser bautizado, pero algunos son bautizados a los 10 años, a los 8 años. Cuando la persona, el niño, comprende plenamente la palabra de Dios, tiene respeto a la palabra de Dios, quiere consagrarse, a Él quiere servirle, quiere ser útil en sus manos, entonces no le podemos impedir. El problema es con los bebés que están inconscientes, que tienen meses o 1 año, 2 años. Normalmente, pues, un bebé de 1, 2 o 3 años o 4 quizás no tiene conciencia de la capacidad, podríamos decir, para pensar y entender la palabra de Dios y creer en Cristo para entregar su vida a Él. Pero si la tuviera, quizás podría ser bautizado. O muchos de nosotros, o todos nosotros, inclusive mi persona, por ejemplo, ha sido bautizado cuando era bebé, pero yo era inconsciente de ese hecho, por supuesto, dentro de la Iglesia Católica, y por esa razón, cuando se predicó acerca del bautismo en agua en la congregación donde yo me convertí, entonces yo me bauticé en agua en 1976 a mis 15 años de edad. Entonces usted, inclusive el Señor Jesús, sabemos que fue bautizado por Juan el Bautista a los 30 años de edad. Él fue directamente para ser bautizado y Juan el Bautista lo bautizó. Entonces, si el Señor Jesús fue bautizado, ¿por qué no nos vamos a bautizar nosotros? Entonces, si usted tiene algún impedimento, entonces tiene que subsanar ese problema. Si vive en concubinato, si vive en pecado, tiene que decir, Señor, yo abandono este pecado y quiero consagrarme a ti, porque justamente el bautismo también significa muerte al pecado para resucitar una nueva vida en forma simbólica de obediencia al Señor. Así que no podemos rechazar la palabra del Señor. Eso es lo que podemos decir. Y también en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 19, 20 y 21, dice lo siguiente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios quiere que usted y yo seamos limpios de todo pecado a través de la confesión y del pedir perdón a Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todas estas cosas de pecado, de una vida de desobediencia que hayamos tenido, y quiere que seamos instrumentos para su honra, para gloria de Él, que seamos útiles a Él y dispuestos para toda buena obra, dispuestos para ser diáconos, diaconisas, dispuestos para ser líderes de jóvenes, dispuestos para ser maestros de niños, dispuestos para enseñar danza, pandero en la iglesia, dispuestos para visitar nuevas comunidades como Caipepe, Pasorapa, otras comunidades en el campo, dispuestos para hacer la obra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, porque Él nos va a capacitar y nos va a dar su Espíritu Santo para hacer la obra. Así que no quiere Dios que nuestros utensilios, nuestra vida, sea simplemente de madera y de barro para usos viles, sino que quiere que nuestros utensilios, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros dones y talentos sean utensilios de oro y plata para su gloria, para su honra, para ser útiles para Él. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué impide que usted sea bautizado? Como le preguntó el eunuco en Hechos capítulo 8, le preguntó a Felipe, si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, Felipe le contestó al eunuco, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, creer en el Señor Jesucristo es un requisito indispensable para ser bautizado en agua. Y también que el Espíritu Santo de Dios lo bautice a usted
con su Espíritu Santo, con su presencia, con su unción, con su gracia y con su poder. Así que eso le puedo decir hoy, que tomemos en serio la palabra de Dios. No podemos ser en la iglesia simplemente simpatizantes, sentarnos en el último banco, en el último pupitre y mirar como espectadores qué es lo que hacen los demás adelante, sino que Dios quiere que seamos hombres y mujeres activos en la obra de Dios. Así que depende de usted responder positivamente a esa invitación de Dios, responder positivamente a la palabra del Señor y decirle: yo quiero servirte, amarte, obedecerte, a ti sea la gloria, la honra y el poder. Y en el menor tiempo posible me voy a bautizar en agua y te voy a servir, me voy a capacitar para servirte. Más aún, si tengo aquí un instituto bíblico en Maús, tengo profesores, pastores, maestros que me pueden ayudar, entonces, ¿por qué no me voy a capacitar para servirte? Entonces, hágalo, porque eso va a ser grato delante de Dios. El Señor lo bendiga.